año 2005, dos profesores de economía de la Universidad de Chicago, ¿no?, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, lo cual inmediatamente significa libertarios, o sea, de aquellos que creen que el Estado debería tener la mínima intervención posible en la economía. Steven Levitt y Stephen Dubner escribieron un libro que quienes estudian economía, finanzas, etcétera, lo deben conocer de memoria. No sé si es que el título se tradujo en alguna versión en español, pero el título se llamaba Freakonomics, el libro se llamaba Freakonomics, y es una mezcla de palabras, es una palabra inventada, ¿no? Ahora muy popular en el mundo de la economía y de la administración, que viene de dos términos, ¿no? Del término freak, que en inglés significa algo descabellado, extraño, impensado, ¿no? Y economics, o sea, la economía, ¿no? Entonces es una economía, digamos, que te va a sorprender, datos económicos que te van a sorprender. Y el libro efectivamente proporciona mucha información económica de investigaciones que se han hecho a mediano y largo plazo para enseñar en un tono bastante ligero y con la mayor cantidad de información posible, de datos posibles, la naturaleza de cómo funciona la economía, ¿no? Y por qué hay efectos inesperados completamente de la economía, y en última instancia presentan la idea de que si dejamos que la economía funcione sola, ¿no? Ese es el gran argumento, es un argumento anti-Estado. Si dejamos que la economía funcione sola, la economía se va a autorregular, ¿no? Ese no es el tema que quiero abordar ahora, ¿no? Alguna vez lo he abordado y he explicado cómo esto podría ser cierto, o sea, el libertarianismo, digamos así, económico, podría ser cierto en algunas sociedades y totalmente imposible en otras, ¿no? Porque es un tema de cultura, pero en general los economistas duros no creen eso, creen que existen modelos, ¿no? Pero una vez más, ese no es el tema. El tema es que el libro comienza con un ejemplo de todos los que quiere dar sobre los inesperados efectos de algunas decisiones, con el argumento de que la legalización del aborto en Estados Unidos, a través de la decisión Roe contra Wade, fue una decisión que 25 o 30 años después, básicamente redujo significativamente la criminalidad, y que la criminalidad que se registró a comienzos de la caída de la criminalidad que se registró al comienzo del 2000 fue producto de que muchos bebés que venían de familias disfuncionales, especialmente afroamericanas, ¿no?, fueron abortados y en consecuencia no se convirtieron en criminales. Los autores presentan datos estadísticos. Yo he escuchado varios argumentos bastante convincentes, especialmente del campo pro vida, que cuestionan la legitimidad de esta proyección, ¿no? Es decir, normalmente es posible proyectar económicamente qué acontecimientos producen algo que pasa, que sucede, ¿no?, que es mensurable. Y es menos cuestionable, menos creíble, el argumento de que algo no sucede a consecuencia de determinados actos económicos. Una vez más, no es mi argumento, es el argumento de los pro vida, de varios grupos pro vida que saben economía, cosa que yo no sé. Sin embargo,
¿Por qué menciono esto? Porque Freakonomics, como saben los que están familiarizados con el libro y con la enorme fama que ganaron los autores, o sea, para el 2022 el libro revisado ya 2 veces, o sea, incrementado, etcétera, pero el libro desde que fue impreso en el 2005 ha vendido 8 millones de copias, ¿no? O sea, digamos, acercándose pues a Harry Potter, digamos, y es un libro de economía. Pero el libro recuerda muchos de los pronósticos que hoy en día están haciendo personas que, no hablo acá de el lobby abortista, por supuesto que era de esperarse, ¿no? Pero tenemos personas que son favorables al aborto, como lo que vendría a ser, digamos así, la directora del Banco Central, la equivalente a ser directora del Banco Central y de la economía de los Estados Unidos, que se llama Janet Yellen, ¿no? Y ella ha dicho durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos que las consecuencias de revertir la ley a favor del aborto, que va a hacer que sea más difícil que las mujeres aborten, ¿no? Y en el caso del pronóstico de Freakonomics, las mujeres que no tienen esposo, que vienen de familias disfuncionales, las que usualmente salen embarazadas. Ojo, esto no lo digo yo, lo dicen Levitt y Dubner. Esto va a crear gente que va a sufrir más pobreza, etc. Yo estoy mencionando a Janet Yellen porque es una figura económica importantísima en los Estados Unidos y que ha servido en 3 administraciones distintas, incluyendo una administración republicana, por lo menos parcialmente, ¿no? Entonces, lo digo porque a ella le han seguido otros economistas que siguen diciendo lo mismo, ¿no? ¿Y en base a qué? En base a que el nacimiento de niños es básicamente una cosa mala. No en general, pero el argumento clásico es una cosa mala cuando los bebés no son esperados, entre comillas. Y esta es una falacia, o sea, es una mentira con apariencia de verdad que ¿por qué traer al mundo un niño no deseado, ¿no? ¿Y qué cosa significa un niño no deseado exactamente? Porque yo conozco muchas personas extremadamente exitosas, con una vida familiar feliz, que fueron lo que se llama pues el conchito de la botella, ¿no? Lo que los papás no esperaban, ¿no? Es más, tengo un amigo sacerdote que cuando conocí a su hermano mayor, creí que era su papá. O sea, realmente fue absolutamente inesperado, ¿no? Y en un sentido no deseado, porque los papás ya creían que habían terminado, que ya habían terminado hace tiempo. Así que ese podría contar como un niño no deseado. Niños que genuinamente no eran deseados, o sea, exactamente en el sentido que cuando las mujeres se enteraron que estaban embarazadas, decidieron abortar, ¿no? Y Heartbeat International, una de las organizaciones más importantes que existen en Estados Unidos y en el mundo para las crisis de embarazo, o sea, que acompañan a las mujeres que han decidido abortar pero que después cambian de opinión, ha distribuido cientos de miles de píldoras para revertir el aborto. O sea, porque el aborto vía píldora requiere 2 dosis. Y muchas mujeres, después de tomar la primera, cambian de opinión y no quieren perder el hijo. Entonces, ese hijo era un hijo en algún momento que es no deseado. Entonces, el número de hijos no deseados, el número de embarazos no planificados, de embarazos fuera del matrimonio, el número mayoritario, como dice el libro Freakonomics,
se produce normalmente en segmentos que están aislados, desolados, que tienen pocos recursos, etcétera. Sí, es verdad, los números no mienten, ¿no? Pero la lógica de que para que no haya problemas económicos nosotros tenemos que matar a un bebé en el vientre materno, no se sostiene, pues. Esa es justamente la gran discrepancia que existe entre los que defendemos el derecho a la vida del no nacido y los que se oponen a ello en cualquier otra circunstancia, o sea, se oponen a que, un niño nazca bajo cualquier circunstancia, porque pueden haber problemas económicos o niños no deseados que terminan luego en el sistema de adopciones, que no es el mejor, ¿no? Existen todas estas razones y condiciones. Pero el punto de quiebre es si nosotros creemos que esa persona que está en el vientre materno es un ser humano o no, y si en consecuencia es sujeto de derecho o no. Por donde lo miremos, por el ángulo que miremos, nosotros vamos a encontrar que la ciencia, porque los abortistas dicen que siguen la ciencia, mentira, no la siguen. Allí donde la ciencia demuestra que lo que ellos hacen es científicamente no ético o contrario simplemente a la ciencia en términos de que es dañino para la mujer, ahí se olvidan completamente de la ciencia. Entonces, ¿un bebé es un ser humano o no es un ser humano? Si no es un ser humano, con quienes piensan así, nosotros no tenemos nada que conversar, ¿no? Y yo tengo amigos católicos en Estados Unidos que han organizado conversaciones entre personas que están dispuestas a tener un diálogo racional entre los que están a favor de la legalización del aborto y los que están en contra de la legalización del aborto, ¿no? Tenerlos en Estados Unidos, los que no quieren que se revierta Roe versus Wade y los que desean que se revierta Roe versus Wade. Y a estos dos hermanos católicos yo los admiro y los felicito y reconozco esta vocación reconciliadora que tienen personalmente. Pero una de las principales organizadoras dice que en las conversaciones la gente genera más empatía hacia la otra parte cuando escuchan con calma, porque estas conversaciones se realizan con, digamos, unas normas de diálogo bastante estrictas, ¿no? Y además se realizan en persona, no en línea, y en un lugar que favorezca el clima, digamos, familiar, ¿no? O sea, no en un auditorio, no todo el mundo mirando adelante, sino alrededor, digamos, de una o dos mesas donde todo el mundo puede escuchar y conversar en un clima más informal. Y cualquier cosa que ayude a alguien que es abortista a empatizar con el niño que está en el vientre materno, me parece bueno, ¿no? Pero ella misma reconoce que la gente que no ha visto a nadie que haya cambiado de opinión, ningún provida que diga, está bien el aborto, ningún abortista que diga, está bien defender el derecho del niño a nacer, ¿no? Entonces, todos estos discursos de Yellen, todos estos pronósticos, así como ha habido gente que ha cuestionado que efectivamente el aborto ha sido la razón por la cual no han nacido una cantidad significativa de criminales y que ha tenido un efecto en el descenso del crimen, ¿qué nos hace pensar qué nos impide pensar que entre esos abortados no solamente habían criminales, estaba la persona que iba a descubrir la cura del cáncer, ¿no? Entonces, por más que los números digan eso, nadie sabe quién iba a nacer, ¿no? Entonces, anticiparse a resultados económicos es exactamente lo mismo que sucedió cuando Paul Ehrlich, este paranoico de la superpoblación,
pronosticó que para los 90 el mundo no iba a tener suficiente para comer. Y miren, hermanos, hoy en día hay mucho hambre, pero es un problema de distribución, no es un problema de falta de alimentos. Nunca los alimentos han sido tan baratos como son ahora en la historia de la humanidad, ni tan fáciles de adquirir, nunca. Y por si acaso, yo sé que están diciendo eso, lo dices tú, Alejandro, mira el pobre que tiene hambre. Una vez más, existe muchísima gente con hambre, pero es una injusticia en la distribución y en otros problemas de actos humanos. Hoy en día, poblaciones pobres no tienen grano para alimentarse, no porque es imposible producir grano o porque es demasiado costoso, es porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania y afecta a uno de los grandes graneros mundiales, como es Ucrania, ¿no? Entonces, pronosticar catástrofes siempre han fracasado, especialmente cuando entran en detalles que esto es lo que va a pasar, va a haber este hambre. Eso es lo que hizo Paul Ehrlich. Dijo, se van a acabar tales minerales, estos minerales van a ser tan escasos que van a costar tanto dinero, van a ser inalcanzables, el número de bocas por kilo de trigo se va a multiplicar tal, o sea, detalló en sus 2 libros que he mencionado en otros puntos de vista, primero la bomba poblacional, de Population Bomb, y el siguiente, The Population Explosion, o sea, ya no la bomba, la explosión poblacional. Y todo lo que pronosticó está equivocado. Entonces, hermanos, quien venga a decirles a ustedes, tú no te imaginas la ola de pobreza que va a haber porque cancelan el aborto, recuérdale todos los pronósticos catastróficos que han fracasado y diles, demuéstrame que eso va a ser así. Y si te dicen, Janet Yellen lo dijo, bueno, Janet Yellen es economista, no es maga, no es adivina, no es Dios, ¿no? Paul Ehrlich también era economista, sociólogo, tenía 20 títulos y lo único que hizo fue pasar vergüenza. Así que las catástrofes no solamente es probable que no pasen, sino que finalmente muchísimos, miles, millones de niños puedan ahora nacer, y entre ellos nacer grandes científicos, grandes mejoradores de la humanidad, grandes santos. Que tengas un buen día.